Hola a todos, continuamos el estudio de Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, hoy nos toca estudiar el versículo 3, que dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Después de un largo viaje, es aconsejable detenerse, descansar, comer, beber. Es como renovar fuerzas. Eso nos vigoriza y podemos continuar. Entonces, confortados para continuar. Esta es la idea, este sería el tema de hoy, porque dice: confortará mi alma. Entonces, el Señor dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y ya dijimos en los versículos anteriores que el Señor Jesús es el buen pastor, que su vida dio por nosotros las ovejas. Entonces, el Señor es el buen pastor, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él hace la obra en cada ser humano. Él viene con su amor para rescatarnos, para perdonar nuestros pecados, para alzarnos, para levantarnos. Y por eso es que estamos en el mundo cansados, sufrimos aflicción, andamos estresados muchas veces. Y Él dice en este salmo que saca a las ovejas y la dirige. Y Él dice: en delicado pasto, este salmista dice: en delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Y ya dijimos que el pasto simbolizaba el buen comer, y eso es lo que el Señor Jesús nos alimenta con su palabra, ¿ve? Y al estar junto a agua de reposo, ya dijimos en los estudios anteriores que significaba el beber del Espíritu. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, después de una buena comida, después de un buen descanso y de tener satisfacción de que Él calma la sed, esa es la idea, quedamos confortados. Por eso dice: confortará mi alma. Y de allí viene: me guiará por senda de justicia. O sea que primeramente tenemos que venir al Señor cargados, angustiados, hambrientos, sedientos, con necesidad de justicia, con una necesidad interior de paz, con una necesidad de tomar nuevas decisiones. Y lo que nos enseña es que tenemos que ser reconfortados para continuar. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en el Señor.
Nosotros como cristianos debemos confiar en el Señor. Y si no eres cristiano, si no has recibido al Señor Jesús, es necesario, porque este cuerpo se fatiga, cae, decae, y hay que renovar las fuerzas. Por eso dice que después de una actividad prolongada, y como en este último tiempo, de una actividad prolongada, de un encierro, de un distanciamiento, quedamos estresados y probablemente nos va a estar empujando a tomar decisiones y seguramente que agotado, estresado, probablemente nos empuje a tomar decisiones trágicas, como renunciar, abandonar, separar. Entonces estás cansado, es necesario tomar un descanso, un relax y ser reconfortado. Esta es la idea, que no es bueno tomar decisiones a las apresuradas. Hay que estar descansado y confortado en el Señor y confiado que Él te guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Esaú, mellizo de Jacob, después de un día agotador, cansado, agobiado, hambriento, sediento, él vendió su primogenitura, el derecho del primer hijo, aunque era mellizo de Jacob, pero él nació primero, él tenía el derecho a la primogenitura, pero él vendió, negoció su primogenitura por un plato de comida. No es bueno tomar decisiones cuando estás estresado, cansado. No es momento. Tenés que parar. Eliseo, aquel profeta, un gran líder, nos cuenta la Biblia que después del gran despliegue de poder sobrenatural que trabajó con Dios, estaba agotado, amenazado, deprimido, huyó, quería morir. Y Dios, por supuesto, en su amor, viene, le reconforta, pero como líder, probablemente estés cansado, agotado, a punto de renunciar, a punto de abandonar. No tomes decisiones. ¿Sabes qué es mejor? Que te retires, que tomes un descanso. Yo conozco un pastor que necesitó tomarse un descanso sabático, es como un distanciamiento de las responsabilidades y aún espirituales. A veces es necesario, es de sabio retirarse, porque no es bueno tomar decisiones en medio del estrés. La Biblia nos dice en Isaías 40, versículo 31, Isaías 40, versículo 31, desde el 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿De dónde vendrá mi socorro? Por esperar, por buscar al Señor. Esto es lo que tenés que hacer. Si estás agotado, cansado, a punto de dejar todo, es hora de descansar. El Señor tenía que retirarse a descansar. Y el verso 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces,
Si creíste y recibiste al Señor, Él te dio nuevas fuerzas. Él renueva las fuerzas. La palabra de Dios te alimenta, te da alimento espiritual. Y el agua del Espíritu, la presencia del Espíritu, que es el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el dominio propio. Necesitamos esa fuerza sobrenatural. Somos humanos. Para eso es que necesitamos el estudio bíblico. Para eso es que necesitamos un tiempo de estar a solas con el Señor. Temprano te buscaré, temprano me postraré delante de ti y te adoraré. Porque ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Viene del Señor. Todo lo podemos en Cristo. El Señor dice, esfuérzate, come, alimenta. En el mundo tendrás aflicción. Esta carne se cansa, se fatiga. La voluntad desfallece. Es necesario. Por eso Él dice, confortará mi alma. Y esto viene por comer de su palabra y por andar en el Espíritu, de buscar la guía del Señor. Entonces, al recibir el Espíritu Santo, nos da nueva fuerza, porque es un poder sobrenatural. Por eso el Señor viene, nos busca, porque Él tiene compasión, porque sabe que estamos descarriados como ovejas sin pastor, deprimido, agobiado, cansado. Y al recibir el Espíritu Santo, como dice en 1 de Corintios, capítulo 5, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando crees en el Señor Jesús, tú eres un hombre natural, pero cuando crees en el Señor Jesús y lo recibes como tu Salvador, que te perdona tus pecados, el Espíritu Santo te convence de pecado y te pone en paz con Dios cuando te arrepientes, y Él viene y te habita y te da el fruto. Ese es fruto sobrenatural que no lo tiene el ser humano, no lo puede tener. Esa paz interior, ese dominio propio, esa decisión correcta, Él te guiará. Entonces, al creer en Cristo, el Espíritu nos habita. Y allí dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿De qué manera llegamos a tener la mente de Cristo? Por arrepentirnos de nuestros pecados, por decir a Cristo, entra a mi corazón, y por leer la palabra, alimentarnos de la palabra, vamos conociendo cómo es Cristo, cómo es su manera de ser, su amor, lo que demanda, lo que me promete, conocer su poder, su amor, su gracia. Entonces, a medida que conozco lo que Él demanda de mí, voy teniendo la mente de Cristo, como Él piensa. Uso la palabra que Él usó también para abrir camino. Entonces, esto es lo que dice también en Romanos 8:6, que ocuparse del Espíritu es gozo y paz. Ocuparse del Espíritu es gozo y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, cuando nosotros
vivimos en esta vida, las demandas de la vida es pesada, es estresante, pero cuando tenemos y andamos en la palabra y en el Espíritu, nos da el balance para poder confrontar con éxito las tribulaciones de la vida. Por eso es el ocuparse de la carne no es bueno. Por más que te afane, no puedes añadir a tu estatura un codo, dice la palabra. Entonces, estar en el Señor, depender del Señor. Dice primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando estamos procesando todas las circunstancias con la palabra, con el Espíritu, dejando las cargas, eso nos conforta. Estamos en condiciones de tomar buenas decisiones. Es necesario detenerse, no tomar las decisiones a la apresurada, sino meditar, estar quieto, esperar por completo en el Señor. Entonces, ya dijimos, confortará mi alma y ahora me guiará por sendas de justicia. No podemos ser guiados por senda de justicia en el Espíritu y en la palabra de Dios si no tenemos la base que es Jesucristo, el reconocer a Él como Señor y Salvador. Yo tenía un empleado antes de servir al Señor totalmente, full time. Yo tenía varios negocios. Tenía un empleado, se llamaba, bueno, debe ser que seguirá viviendo, se llama Sabino, y yo le hablaba del Señor y me decía, mire, yo quiero creer, pero no estoy seguro. Bueno, siempre buscaba la oportunidad para presentarle el Evangelio, que es que Cristo murió por sus pecados, y que fue sepultado y que resucitó. Es el Evangelio, 1 Corintios capítulo 15. Y él siempre me decía, quiero creer, pero no estoy preparado. Y un día a la mañana viene y me dice, ahora creo, estoy preparado. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que ayer, domingo, yo me perdí en un monte y me daba cuenta que mientras buscaba el camino, daba la vuelta y venía al mismo lugar. Y así me sucedió varias veces, hasta que yo dije, Señor, ayúdame. Y se me vino la idea de subir arriba de un árbol. Y entonces subí al árbol, arriba, y claro, de arriba veía el camino, estaba ahí. Entonces me bajé. Y mientras iba en esa dirección, yo dije, ¿qué Dios ni 8 cuartos? Soy yo el que tuve la idea de subirme arriba al árbol. Y entonces siguió el camino y cuando se dio cuenta estaba en el mismo lugar. Y volvió de nuevo, ya estaba anocheciendo. Y entonces él dice que le pidió perdón a Dios y que ahora iba a creer que Él iba a guiar. Entonces subió de nuevo al árbol, vio el lugar, se bajó y humildemente, dice, se fue por el camino y encontró esa senda que él buscaba y que le llevó a su casa. Entonces, cuando te fías del Señor de todo tu corazón, Él te guiará. Me guiará por senda de justicia. Entonces, esto es lo que dice el Señor en Salmo 143, versículos 8 y 10. Hazme oír por la mañana
tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, cuando te fías del Señor de todo corazón, Él te va a guiar. Confortará mi alma. Confórtate en la palabra, en el espíritu. Entonces estás preparado para ser guiado por senda de justicia. La Biblia nos habla también de Abraham, que es el padre de la fe, el que Dios lo llamó, y él en una oportunidad envía a su criado a buscar esposa para su hijo. Entonces, para su hijo Isaac. Entonces le dice, vas a ir a cierto lugar y esa mujer que esté de acuerdo que venga a vivir en casa con su nuevo esposo. Bueno, dice que Isaac va confiado y Dios le guió. Eso está en Génesis 24, 27, en Génesis 24, versículo 27, que dice este criado, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y el verso 28 dice, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová mi Dios, el Dios de Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su esposa, para su hijo. Entonces, ¿estás necesitando una decisión correcta? ¿Tenés necesidad de hacer negocios buenos? ¿Tomar decisiones como una esposa o si dejas el trabajo para buscar otro? Es bueno que dependa del Señor. Él te guiará, Él te confortará, Él te guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Entonces, la Biblia nos toma a nosotros, los creyentes, los que confiamos en Dios, y aún los que no, porque Él dice que lo ve como oveja sin pastor. Él viene a ser el pastor nuestro, y la oveja tiene una característica que no ve más allá de 9 a 13 metros, no tiene, ese instinto de guía para volver si se pierde. Yo sabía, tenía un tío en mi niñez que era un repartidor de leche en su jardinera a caballo, y yo le acompañé en una oportunidad, y que era un recorrido como de 5 kilómetros, y terminaba a las 7 de la mañana, porque empezaba a las 3, 4 de la mañana a dejar la leche en las puertas de las casas, y cuando terminaba, él dejaba las riendas, soltaba las riendas del caballo, y él dormía tranquilamente, y el caballo llegaba a casa. O sea, porque tiene el instinto. Nosotros somos representados como una oveja, que carecemos de sentido, de orientación, nos perdemos fácilmente. Por eso dice que Él nos guiará por senda de justicia, como un buen el nombre que tenemos, que nos da como oveja, que no tenemos la visión del mañana, no sabemos qué decisión tomar. Él nos guiará por senda de justicia. Entonces, ¿necesitas tomar el camino correcto?
el Señor es tu pastor, confía en Él. Él es tu pastor y nada te faltará. Él te guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Porque Dios es amor. Y la Biblia dice que con amor eterno te amó. Aunque te sientas culpable de algo y has abandonado el camino, te sigue amando. Sí, odia el pecado, el Señor, pero te sigue amando. Te sigue dando oportunidades. Podés volver a Él. Si Él lo entregó al Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador en la cruz, lo abandonó por nosotros, porque Él se alejó, porque el Señor estaba cargando con tus pecados y lo mío. Él dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es tiempo de regresar. Yo te animo que si estás alejado del Señor, o si estás bien, y si necesitas tomar las decisiones correctas, es necesario, tranquilo, descansar, relájate, lee la palabra, anda en el Espíritu, busca al Señor y Él te confortará, Él te guiará porque te ama. Había una joven que le decía a su mamá, que vivía con su mamá sola, ya tenía menos de 20 años. Entonces ella dice, mamá, ya me cansé de estar en la casa, quiero mi propia vida, quiero ser guiado por mí mismo, tomar mis propias decisiones, ya estoy cansada de vivir que me estén mandando y me voy. Entonces se fue de casa y no pasaron muchos días que esta niña decidió regresar a casa. Vino de noche y encontró la luz prendida y la puerta abierta. Entonces apagó la luz, cerró la puerta, se fue a la cama y al otro día le decía, mamá, tenés que tener más cuidado de cerrar la puerta y de apagar la luz. Y le dice, hija, desde el día que te fuiste, esa puerta nunca se cerró y esa luz jamás se apagó porque te esperaba. Es lo mismo con el Señor. Esa puerta para volver al Señor no se cerró, ni la luz de Cristo se apagó. Volvé al Señor, toma tu fuerza en Él y podés continuar confortado el nuevo camino o las nuevas decisiones que querés tomar. Dios te bendiga.